La charla a esta hora es interesante. Le presento al empresario Iván Gidi Blanchet y déjeme darle un antecedente. Iván Gidi fue víctima de la corrupción terrible que se vivió en el estado de Veracruz en la época de Javier Duarte. Hablar de Duarte, usted lo sabe perfectamente bien, todas las implicaciones que tuvo para el estado de Veracruz, cómo terminó por hundir al estado de Veracruz y como muchos veracruzanos y como muchos empresarios, Iván Gidi fue víctima de ello y a partir de ese momento inicia un activismo importante para luchar contra temas de la corrupción y funda ONEA, un organismo que prendió en el estado de Veracruz y que poco a poco ha ido prendiendo en otros estados de la República Mexicana, entre ellos Puebla, un organismo, una organización no gubernamental, la ONEA, Organización Nacional Anticorrupción. Iván, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tanto daño hace la corrupción? Bueno, la corrupción es uno de los temas más importantes que tenemos en la agenda pública nacional. México es uno de los países más corruptos del mundo. A nivel interno en el país hay diferentes estudios donde todos salen mal calificados y algunos como Veracruz, Puebla, el Estado de México se encuentran entre los más corruptos del país. Hay quien calcula que tiene un impacto sobre el 10% del Producto Interno Bruto. De ese tamaño es el problema de la corrupción. Organización Nacional Anticorrupción. Estás emprendiendo desde hace algunos años una lucha contra esto, no nada más en Veracruz, en todo el país. ¿Qué resultados empiezas a obtener a partir de la ONEA en esta llamémosle cruzada? Bueno, nosotros hemos desarrollado, primero a partir de un problema que nos sucede a nosotros, muchas veces el activismo se inicia cuando le pasan a uno las cosas. Correcto. Entonces, nos sucedió a nosotros y empezamos a organizarnos, lanzamos una convocatoria y poco a poco se fue transformando. Ya no vemos los asuntos de nuestra empresa, sino que lanzamos una convocatoria y ahora vemos asuntos tratando de incidir en la agenda nacional, que se tomen medidas que corrijan este problema. Hemos hecho campañas digitales para promover la alternancia política, campañas para educar a la ciudadanía, para tener mejores ciudadanos. Este es un tema en el que la participación ciudadana es muy, muy importante. Te hago una pregunta que tiene que ver con lo que de repente dirían algunos que es una esencia, que de repente la genética del mexicano terminó por volverse proclive a la corrupción. ¿Lo crees así? O dicho de otra manera, ¿tenemos remedio, Iván? Fíjate, tenemos generaciones de servidores públicos que se han forjado, se han formado bajo el lema de que el que no tranza no avanza. De servidores públicos que antes robaban unos fajos de billetes o pedían una mordida, se ha vuelto la corrupción una profesión y un arte. Se ha pasado de este fenómeno que te describo a la especialización del desvío. Se ha pasado de servidores públicos que ahora crean laberintos financieros, crean empresas fachada para vaciar las arcas públicas. El fenómeno es gravísimo para el país, hace muchísimo daño. Yo no creo que sea un problema cultural, es un problema de la cultura de muchos servidores públicos que creo que tiene solución. Hay evidencia a nivel mundial de que la solución está en la democracia. Los países más democráticos del mundo, como Noruega, como Finlandia, son los menos corruptos. A mayor democracia, menor corrupción. Entonces, la solución, desde nuestro punto de vista, está en tener tres cosas: democracia, democracia y más democracia. Tenemos un nuevo gobierno en este país y un gobierno que tiene justamente esa bandera, la lucha contra la corrupción.
Es poco tiempo para hacer una evaluación, Iván. Yo soy enemigo de hacer evaluaciones a los 100 días y Sí, cuestiones de ese tipo, pero desde la posición de ustedes como observadores y como activistas contra la corrupción, ¿notan que sí se está dando pasos desde el gobierno para tratar de frenar el problema? yo estoy de acuerdo contigo en que es temprano para hacer una evaluación. Eh, hay una cuestión que es muy importante. En México, la clase política, el verbo que mejor simula es, el verbo que mejor conjuga es simular. Entonces, esto hace que aunque desde la sociedad y desde el propio legislativo se generen mejores reglas, quien está determinado a llevar a cabo un acto de corrupción encuentra la manera. Es decir, a mayores reglas hay una mayor sofisticación en la forma de romper la legalidad. Entonces, yo creo que es muy importante, respondiendo a tu pregunta, que haya voluntad política. Si el funcionario público, si el presidente de la República no está interesado en llevar a cabo un gobierno honesto, es casi imposible que hagamos algo al respecto. Hay que señalar, desde luego, hay que estar atentos, hay que vigilar, pero es muy importante que quien tiene la batuta en este momento cumpla con esa promesa de campaña que es la que lo llevó a la presidencia de la República, el tener un gobierno honesto, un gobierno transparente, donde haya elecciones libres, donde haya rendición de cuentas. Estos elementos que forman parte de la democracia son en los que tenemos que trabajar y son en los que como ciudadanos tenemos que involucrarnos. Si nosotros nos hacemos a un lado, si esperamos, como en mi caso, como en nuestro caso, a que las cosas no sucedan, es poco lo que se puede avanzar. Creo que tenemos que convencer a la ciudadanía que tiene que ser un agente de cambio. Cada ciudadano puede ser un agente político titular de una cuota de poder para transformar esta sociedad. Lo que hace ONEA, y lo estaba usted viendo en su pantalla, es señalar, es denunciar, es apuntar, es hablar del tema, es desmitificarlo y ponerlo con casos concretos. Y ONEA lo invita a que usted lea, a que usted consulte, a que usted se informe. Han hecho un trabajo importante de investigación y todo ello lo tienen publicado a través de sus medios digitales. Platícanos cómo justamente acceder a esos medios digitales para ver toda esta información, porque estando informados es ahí donde yo creo que se da un paso importante, ¿no? Claro. Bueno, están nuestras redes, Ujú. tenemos nuestra página web que es oneamexico.org, tenemos Twitter, Onea México y Facebook. Ahí es donde presentamos, donde le damos difusión a todas nuestras campañas, a nuestros posicionamientos, a nuestros señalamientos, a nuestra denuncia. Si la gente nos quiere compartir denuncias, como nosotros las hacemos públicas, le damos un seguimiento, proponemos también políticas públicas y formamos parte de colectivos mayores. Por ejemplo, ONEA forma parte del colectivo Fiscalía que Sirva, que a nivel nacional está tratando de mejorar la procuración de justicia, y del colectivo Seguridad Sin Guerra, que pretende que haya un desarrollo de las policías a nivel nacional. Entonces, estamos en una dinámica en la que todo lo que huela a mejoramiento democrático, a participación ciudadana, ahí estamos. Ya no vemos ahora temas particulares, sino ya nos encarreramos en estos temas de interés general y tratamos de contagiar a la gente a que se sume con nosotros o a que haga cosas similares, ¿no? Es importante que estemos comprometidos como ciudadanos. oneamexico.org y usted en pantalla está viendo las redes sociales, entre ellas Facebook, ONEA México, ONEA Espacio México. Entre, involúcrese. Vaya, finalmente uno podría participar con ustedes, es lo que entiendo, ¿no? Sí, desde luego. Aquí en Puebla nos interesa mucho lo que está sucediendo. Creemos que está siendo un laboratorio para la democracia en el país. Hay
una experiencia acumulada, un aprendizaje en la última década, que es muy interesante y que es un ejemplo para todo el país. Empezamos en 2010 tuvieron una primera alternancia, después tuvieron una mini gubernatura, tuvieron elecciones muy reñidas, muy competidas, impugnadas, señaladas, que polarizaron a la sociedad. Y sin embargo, ahora están en un periodo en el que nosotros vemos que está enfrentándose con madurez el proceso electoral extraordinario, ¿no? Y todo parece indicar que van hacia una nueva alternancia. Nos interesan todos estos temas porque es precisamente con la democracia con la que se puede combatir la corrupción y la impunidad. Coincido contigo, es un tema y un momento importante el que vive Puebla. Acéptame una invitación para hablar del caso Puebla dentro de unos días, la semana entrante, en 15 días, para hablar del caso Puebla, porque además justamente estaremos a un paso en ese momento de iniciar las campañas y creo que ese es un tema importantísimo para quienes vayan a ser candidatas y candidatos. ¿Me aceptas la invitación? Con mucho gusto. Le agradezco mucho este día a Iván Gidi Blanchet, es el director de la Organización Nacional Anticorrupción, ONEA, que hoy está haciendo trabajo importante en Puebla. Consulte sus redes sociales, entre a ellas, y creo que a partir del tema de la información está el primer paso para ir luchando contra la corrupción. Iván, muchas gracias. Juan Carlos. Gusto saludarte. Gracias. Buenos días.